Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes. Estamos abriendo un análisis sobre lo sucedido o lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional del 2015, que para algunos es asamblea, para otros eso no existe, porque esa asamblea fue designada para 4 años, no puede perpetuarse como tal asamblea. El análisis jurídico de algunos jurisconsultos le abrieron la ruta para pretender perpetuar esa Asamblea Nacional y hemos llegado hasta estos días. Hoy, 3 partidos del llamado G4 decidieron que no puede continuar el gobierno interino de Juan Guaidó y han ya votado en primera discusión su destitución. Bien, recuerdan ustedes que en el año 2016, exactamente el 10 de enero del 2016, Nicolás Maduro fue a la Asamblea Nacional y finalizando Nicolás Maduro su discurso ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora que acababa de ganar, el señor Henry Ramos Ayub, quien fue nombrado en un nombramiento extraño, porque la primera fracción parlamentaria de la oposición era la fracción de Primero Justicia y hubo una especie de acuerdo entre los socialdemócratas y nombraron a Henry Ramos Ayub, generando descontento en Primero Justicia, que se tuvo que tragar esa espada cuando a ellos, por ser la bancada más grande en la Asamblea Nacional, le correspondía el presidente de la Asamblea. Bueno, hechos ocurridos, hechos pasados. Se está proponiendo entonces eliminar el gobierno de Guaidó y volvemos a la explicación que da José Ignacio Hernández, Asdrúbal Aguiar y el doctor Alan Gruber Carías, los principales que quizás constitucionalistas o uno de los principales con los que cuenta Venezuela. ¿Qué dicen ellos? El artículo 233 de la Constitución es quien nombra al presidente, es quien dice que es el presidente. Y nombró al presidente en base a un artículo que dice: ante la ausencia del presidente electo de la República antes de iniciarse el periodo, le corresponde la presidencia de la República al presidente de la Asamblea Nacional, quien asume el cargo y deberá convocar a elecciones presidenciales en 30 días. Muy bien, hoy esa Asamblea Nacional ha decidido disolver el gobierno interino. La pregunta es, ¿puede esa Asamblea Nacional disolver al gobierno interino? Desde el punto de vista jurídico, no puede disolver el gobierno interino, así como Henry Ramos Ayub no tenía razón cuando amenazó a Nicolás Maduro con darle 6 meses en el poder, porque la Asamblea Nacional en Venezuela no puede destituir a presidentes. Recordemos que el presidente que fue destituido en la época democrática venezolana, Carlos Andrés Pérez, fue destituido en base a un juicio penal que se le hizo en el Tribunal Supremo de Justicia o en la llamada Corte Suprema de Justicia de la época, y luego un juicio político que se le hizo en la Asamblea Nacional. Pero lo que privó fue el juicio jurídico, el juicio penal que se le hizo en aquel Corte Suprema de Justicia, quien llevó a Carlos Andrés Pérez a la destitución y luego a la cárcel. Pero volvamos al tema Guaidó. Guaidó, la Constitución lo nombra presidente en base al 233, pero la Constitución no dice que el presidente de la Asamblea Nacional, ahora convertido en presidente de la República, puede continuar siendo presidente de la Asamblea Nacional. ¿Por qué razón, mis queridos amigos? Porque la Asamblea Nacional es un órgano legislativo y de control del poder público nacional. No es un ente gubernamental. Quiere decir, Guaidó tenía que dejar de ser, en opinión de este ciudadano abogado, presidente de la Asamblea Nacional, porque ya la Constitución lo nombraba presidente de la República. Una vez el nombrado presidente de la República, había que llenar el vacío que quedaba en la Asamblea Nacional. Los juristas que analizaron este caso decían, no, tiene que quedarse en la Asamblea Nacional porque es por su condición de presidente de la Asamblea Nacional que asume el cargo de presidente de la República. Esto me lleva
a un hecho sucedido cuando Octavio Lepage se encargó de la presidencia de la República con la Constitución del año 61. Luego de la destitución de Carlos Andrés Pérez, se abrió una discusión político-jurídica que decía que el presidente de la Asamblea Nacional no podía ser presidente de la República o lo uno o lo otro. Finalmente se terminó sacando del cargo a Octavio Lepage y se instaló en el cargo al doctor Ramón J. Velázquez. Volvamos entonces a este tiempo. ¿Puede la Asamblea Nacional destituir a Guaidó? La respuesta es jurídica, no puede, porque ella no lo nombró. Por lo tanto, ella no puede quitar a quien no nombra. Dos, ¿cómo queda el reconocimiento que los países han hecho a Guaidó, no a la Asamblea Nacional? Los países le han hecho un reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela, no a la Asamblea Nacional, que nombró a su vez un presidente interino. Vean cómo la cosa comienza a enredarse. ¿Cómo quedan las relaciones internacionales? ¿Cómo quedan los juicios internacionales que lleva Venezuela en los tribunales de los Estados Unidos en base a la representación que Estados Unidos le da a Guaidó cuando lo reconoce como supuesto presidente? Y como supuesto presidente es representante del Ejecutivo, y como representante del Ejecutivo nombra abogados en representación en la Corte de los Estados Unidos para que defiendan los intereses de Venezuela en los juicios que están llevándose en esos países. ¿Puede ahora Estados Unidos cambiar y decir, ya no reconocemos a Guaidó, ahora reconocemos el gobierno de la Asamblea Nacional? ¿Puede la Asamblea Nacional ser gobierno y al mismo tiempo ser órgano legislativo y órgano contralor? Los juristas dicen que no, que eso no es posible, que eso es un disparate. Es el término exacto que utilizó el doctor Asdrúbal Aguiar para referirse a este hecho. Entiendo que factores, algunos partidos minoritarios, y ahora se suman algunos dirigentes políticos, han pedido taima. No tenemos por qué aprobar eso mañana, hoy 29. Vamos a dejarlo correr hasta que logremos un acuerdo. ¿Se dan cuenta que están generando una situación de carácter jurídico-político que pareciera que no tiene razón de ser, que no tiene posibilidades de ser aprobada? Luego, todo esto tiene que ver, mis queridos amigos, con varios fenómenos que se están dando en el mundo, entre ellos la invasión de Rusia a Ucrania y esa luz roja que se encendió en el mapa energético mundial, porque Europa está dependiendo prácticamente del gas ruso y del petróleo ruso. Todos se han dado cuenta ante la invasión de Rusia a Ucrania que esa dependencia es demasiado grave para ellos, porque Putin y su gobierno no pertenecen a la órbita de los países democráticos occidentales, sino que pertenece a la órbita de los países euroasiáticos y además con un régimen absolutamente autocrático, de los cuales hay muy pocos en Europa, por lo menos en la Unión Europea, dos, el del señor Erdogan y el del señor de Turquía. Entonces, perdón, el señor de Turquía. Entonces, esa realidad energética ha dicho, hay que mirar a Venezuela, porque Venezuela tiene las primeras reservas de petróleo del planeta. Y aquí viene entonces una consideración de carácter político estratégico. Estados Unidos lleva relaciones con una dictadura terrible, que es la dictadura de Arabia Saudita. Es una monarquía horrorosa que asesina gente y mata gente y no deja a las mujeres ir al estadio ni las deja manejar vehículos. Y a Estados Unidos, ese país es el primer aliado de Estados Unidos en el Oriente Medio, además de Qatar, que es también otra monarquía, de Emiratos Árabes Unidos, que es otra monarquía. Entonces no estamos hablando de un problema democrático, estamos hablando de un problema estratégico, energético, económico. Allí es cuando Guaidó se termina de debilitar. Nicolás Maduro aprovecha y se va para la cumbre de Egipto, la cumbre del ambiente,
y comienza a aparecer como el presidente de Venezuela. Y el monsieur presidente francés Macron le extiende la mano y le dice, señor presidente, y se reúne con un montón de presidentes allí, y Nicolás Maduro, por hondo y forondo, logra por lo menos un avance en la comunidad internacional. ¿Qué es lo que permite que todo esto se dé? El petróleo. Los 305.000 millones de barriles de petróleo que yacen en el suelo venezolano, que es el interés de las naciones europeas y de Estados Unidos, que necesitan, porque no se olviden una cosa, Estados Unidos es uno de los primeros productores de barriles de petróleo del mundo, pero él consume todo el petróleo que produce e incluso importa. Pero Estados Unidos es un país, es una potencia geopolítica que tiene intereses en Europa, tremendos intereses en Europa, que tiene intereses en Asia, que tiene intereses en África, que tiene intereses en la propia Euroasia y que no quiere que esa parte del mundo dependa del petróleo de Putin. Por eso comienzan a darse negociaciones con el gobierno de Maduro, por eso comienzan a darse liberaciones de presos de aquel lado y de presos de este lado, por eso comienzan las licencias para Chevron y para otras empresas que comenzarán pronto a trabajar en Venezuela. Porque el problema es geopolítico energético. Al retorno, mis queridos amigos, vamos a cerrar este análisis de este programa que estoy haciendo, y disculpen que me he quedado solo acá, pero quería compartir todo esto que han sido mis lecturas de estos días para que lleguemos ustedes y nosotros a alguna conclusión sobre estos hechos políticos que están ocurriendo en Venezuela. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.